Solo lava el sol cuando amanece, duérmete mes, separa el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, 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 María. Bueno, pues ya saben que con Mararía, con Pedro Guerra, abrimos todos los lunes una ventana hacia la literatura canaria, hacia las letras canarias, y para ello nos ayuda, está ya por aquí, Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva. Un placer, como siempre, estar aquí en la radio. Bienvenida. Hoy vamos a hablar además de una mujer, ¿verdad? Nos acercamos al 8 de marzo, al Día de la Mujer, y queremos poner en valor a esas autoras canarias que quizás no son tan conocidas como los autores. Mercedes Pinto, vamos a hablar de ella en esta ocasión. Cuéntanos por qué, quién fue Mercedes Pinto y cuál es su relevancia dentro de la literatura canaria. Bueno, en primer lugar, efectivamente, ya llega el mes de marzo y quería, de alguna manera, que Mercedes Pinto fuese el inicio de esta reivindicación de tantas escritoras polifacéticas que nos acompañan en la literatura canaria, ¿no? Por un lado, porque por empezar a presentarla podríamos sacar tres ideas. La primera es que fue una gran activista cultural que luchó por defender que la cultura tenía que ser accesible para todo tipo de ciudadanía, incluida la gente que tenía dificultades para llegar a ella. En segundo lugar, por ese espíritu feminista que la acompañó siempre, dado que, como iremos viendo, toda su vida e incluso en sus obras defendió que las mujeres tenían derecho a elegir, derecho a la educación y derecho a divorciarse si el matrimonio no estaba saliendo bien o estaban sufriendo violencia de género. Y también por el vínculo transatlántico que la ha acompañado siempre, dado que ella en un periodo de su vida estuvo en Tenerife, luego en Madrid, pero gran parte de su periodo profesional y vida y vital, estuvo fuera, estuvo en Hispanoamérica y nunca se olvidó de Canarias, y es importante presentarla de esa forma. Ella nace en 1883, concretamente un 12 de octubre. Fue una mujer que desde muy prontito la figura materna fue vital para ella, y eso la va a marcar, de ahí ese espíritu feminista, dado que su padre falleció muy joven. Y ella nace en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nos pasamos a la provincia, ¿no?, de al lado. Y desde chiquitita fue una mujer autodidacta. Es verdad que viene de una familia de la aristocracia, y por eso yo creo que también luego defendió el popularizar la cultura, y por eso desde pequeñita pues estuvo dada a las artes. Es más, desde que tenía 14 años, parece ser, la llamaban la poetisa canaria en Tenerife, y empezó a publicar pues en la Gaceta o Diario de Tenerife. Más adelante, ella ya cuando se asienta a una vida en la que escribe y sigue leyendo, porque siempre dijo que las bibliotecas y su madre fue la que le enseñó a leer y a dedicarse a la gestión literaria, se casa con un señor, el primer marido, ya tuvo 2 matrimonios, el primero va a ser vital para su forma de ser y proceder. Ella se casa con un hombre que la maltrata en 1909. Vaya. Sí. La marca profundamente. Se casa en 1909 y aparentemente incluso desde el primer día empieza a maltratarla. Con él tiene 3 hijos, a los cuales pues también les afecta ese maltrato psicológico y físico. Por lo visto él tenía una demencia, y eso es lo que lleva a que desde 1909 hasta 1920 ella aguante constantes vejaciones. 11 años. 11 años. En 1920 decide llevarlo a Madrid para poder hospitalizarlo debido a estas crisis que le daban, y estando allí es cuando ya se asienta con sus hijos. De hecho, se oculta en una calle, la calle de la Montera, para poder vivir en paz, y estando allí puede dedicarse, sigue escribiendo. De hecho, escribe su primer poemario, Brisas del Teide. Lee de hecho sus versos, algunos de esas composiciones líricas, en el Ateneo de Madrid, y ya pues empieza
pues a escribir en diarios, conoce a José de Ortega y Gasset, también conoce a Carmen de Burgos Colombín, que va a ser vital para ella, y entonces ya pues empieza a tener un ambiente literario, una obra literaria. Y es cuando se da cuenta, después de 11 años de maltrato, que las mujeres no tenían por qué soportar eso, porque tenemos que entender el contexto histórico en el que esto transcurre. Ujú. En aquel momento, en las primeras décadas del siglo XX, tu marido podía maltratarte, podía hacer lo que quisiera contigo, que si no era por una causa demasiado desmedida, no podías separarte que no divorciarte, porque el divorcio estaba prohibido en España. Entonces ella luchó hasta el final para poder divorciarse y no pudo. Y eso es lo que marca que el 25 de noviembre de 1923 ella escribiese uno de los discursos más importantes del feminismo de aquella época, que fue el divorcio como medida higiénica. Y como buena oradora que fue, lo da a conocer en un meeting en la Universidad Central de Madrid. Y viene a decir en ese discurso, en plena dictadura de Primo de Rivera, que si un hombre es capaz de hacerte vejaciones y de maltratarte, ¿cómo es posible que un médico asienta y consienta a nivel nupcial que eso es tolerante? Claro, eso fue un escándalo. Ella lo hace porque además se relaciona en esa época con la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas de la época. La presidenta era Carmen de Burgos y ella dio ese discurso como secretaria. Entonces, claro, eso es un boom. Hay rumores de que desde las clases más elitistas la acusan de decir cosas que no eran correspondientes a la época, y entonces, como no podía divorciarse y además estaba sufriendo esas vejaciones también políticas por el discurso que había dado, en 1924 decide huir, y de hecho de manera clandestina, a Lisboa, y de ahí coger un barco con sus hijos, huye de su marido para poder llegar con quien sería su segundo marido, Rubén Rojo, a Montevideo, a Uruguay. Los pelos de punta, Beatriz, con la historia de Mercedes Pinto, madre mía. Es súper importante conocer esa parte de su biografía para entender pues después su producción literaria. Ya estando en Uruguay, es verdad que ella se asienta, tiene una vida en la cual pues no solo reedita su primer poemario, sino que publica la novela Él, donde va a hablar de que las mujeres deberían poder divorciarse. También es un poco una novela autobiográfica. Publica su segundo poemario, Cantos en los puertos, y también, entre otras cosas, fue la primera mujer en dar mítines políticos en Uruguay. Contexto histórico y social de Uruguay. Ahí existía desde 1907 la posibilidad de divorcio, luego por fin consigue divorciarse y tener su segundo matrimonio, y desde 1917 las mujeres podían votar. Entonces en ese país fue capaz pues de dar cursos de oratoria, mítines políticos, fundar de hecho una revista que fue Vida Canaria, luego sigue recordando a Canarias. Todavía en Uruguay. En Uruguay todavía. También, aparte, fue una gran radiofónica, locutora de radio, como nos pasó con Josefina de la Torre la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanitas. Pues ella, de hecho, sus intervenciones en la radio eran muy cómicas porque se llamaba Sor Suplicio y hacía pues distintas intervenciones irónicas y de humor. Entonces, claro, radiofónica, gestora cultural, y lo más importante, realmente ahí es cuando ella se forma y se gesta como activista para la cultura popular. ¿Por qué? Porque en su casa de Montevideo crea lo que se llamó la Casa del Estudiante. La Casa del Estudiante era un lugar que quería simular lo que era la residencia de estudiantes en Madrid, en el cual cualquier persona, da igual la condición social, los sábados podía asistir para formarse de manera educativa e incluso para dar la oportunidad a la gente artística joven con veladas literarias y musicales. Entonces, claro, siempre se ha dicho que a partir de ahí popularizó la cultura en Montevideo, y fue en su casa, llamada la Casa del Estudiante. Si hubiera nacido en esta época, Mercedes Pinto hubiera llegado lejísimo, porque con toda esta opresión, con toda esta censura, con todas las prohibiciones a las que se enfrentó, y mira todo lo que logró conseguir. Totalmente, totalmente. Voy más allá. Ella está de entre 1924 hasta 1933 en Montevideo. De 1934 al 35 está en Chile, y de hecho estando allí publica otra novela
que es Ella, se llamaba Ella, y es una novela autobiográfica que va hablando pues de sus estancias a lo largo de los distintos lugares donde había estado, de su lucha por huir de España. Y ya desde 1935 hasta 1946 se asienta en Cuba. Y estando en Cuba, ella funda pues distintas actividades vinculadas a la reivindicación de los canarios que estaban allí. Ujú. De hecho, tiene un vínculo con el Ateneo Canario, porque había un Ateneo canario en Cuba, la Asociación Canaria, es decir, empieza a generar puntos de encuentro con la emigración e inmigración canaria en Cuba. Entonces siempre se acordaba de su tierra. Y sobre todo hay un hecho bastante curioso de Mercedes Pinto que no se conoce, y es que, claro, ella vive la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial estando allí en Cuba. Y por lo visto había un barco que se llamaba el barco San Luis, que estaba lleno de personas de origen hebreo que habían huido del nazismo. Entonces ella, a nivel radiofónico y por la prensa, criticaba y juzgaba la ausencia de derechos para las personas del pueblo judío y pidió a los políticos de Cuba que dejaran atracar a ese barco y que esa gente pudiese ser libre. Ujú. No pudo ser así, pero aún así ella, como activista cultural, luchó por los derechos de esa ciudadanía. Yo creo que son rasgos que hay que conocer de ella. Y finalmente, su última etapa de su vida, entre 1946 44 hasta 1976, que es cuando fallece, vive en México. Allí es verdad que los hijos que tuvo con su siguiente matrimonio se vuelven actores y actrices, tienen una gran fama. Ella como que queda relegada a un segundo plano, pero no deja de escribir, de participar en prensa, en radio. Y es muy importante porque estando allí Luis Buñuel utiliza su novela a él y la adapta al cine, que vamos a recordar que es esa novela en la que se hablaba de que las mujeres pudiesen conseguir el divorcio y que no tuviesen que aguantar la violencia de género. Beatriz, has nombrado alguna de las obras de Mercedes Pinto. No sé si te queda alguna otra que destacar, alguna obra especial. Sí, a mí me gustaría, por un lado, pues destacar dentro de la prosa estas dos obras, Él y Ella. De hecho, creo que él... he traído una cita muy, muy relevante de esta obra para entender la fuerza que tiene. Dice así: por los hombres cobardes abandonaré mi hogar y mi patria, por aquellos hombres miserables y ruines que se envolvieron el alma con túnica de mujerzuelas para recibir al infeliz demente con sonrisas melifluas y lanzar a sus espaldas murmuraciones e intrigas miserables. Perderé tal vez cuanto tuvo mi calor y fue mío. O sea, destacar cómo lucha, cómo huye, pero de forma reivindicativa para quejarse literariamente de lo que le ocurría a las mujeres. En la lírica, como dijimos, Brisas del Teide es muy recomendable para la gente que quiera un poco sentir el paisaje tinerfeño. También hay mucha onomatopeya y un ambiente modernista, porque ella es verdad que de alguna manera se empapó de ese movimiento por la época en la que nació y le tocó vivir. Y además también hay una gran adjetivación emocional, intensificadora. Y bueno, yo creo que es interesante porque hay muchos recuerdos hacia el mar, hacia lo que ella entendía como el concepto de patria vinculado a Canarias, y Cantos de muchos puertos es más bien una nostalgia hacia todos esos lugares marítimos donde ella ha estado, ¿no? Es más ella vista como su propia transeúnte. Pero Brisas del Teide, si queremos sentir esa canariedad musical, melódica y romántica, pues es una lectura muy interesante. Y por supuesto, al que le guste el mundo de las charlas y de la oralidad, lo cierto es que hay que leer esta conferencia del divorcio como medida higiénica, que de hecho he destacado dos citas fundamentales para ver cómo ella, con prácticamente 30 años, se pone delante de todos esos hombres en 1923 y dice: ¿cómo va un médico que examina la sangre y el pulmón de un hombre a saber que en no lejano día el negro sadismo se levantará cruel y silencioso entre las sombras de la alcoba nupcial? ¿Cómo puede el médico adivinar las torturas a que la infeliz esposa va a verse sujeta? ¿Cómo la verán sus ojos de doctor y humanista, con los dedos retorcidos y la garganta doblada, bajo las presiones y las mordidas que han de dar al sádico el esperado goce?
Qué horror, es que me imagino todo lo que tuvo que sufrir Mercedes Pinto y se me pone la piel de gallina. Totalmente, que ella fuese capaz de expresar eso públicamente, pues yo creo que hay que leer este discurso que nos sirve de ejemplo también en el siglo XXI, leer la novela Eso te iba a preguntar, que te lo pregunto cada lunes, las claves para leerla en pleno siglo XXI, por desgracia está muy de actualidad. Muy de actualidad, por eso quería empezar con ella. Las claves, por un lado, pues ese ejemplo activista que puede ser de referencia para todos los hombres y mujeres que a día de hoy queremos luchar por un mundo equitativo, igualitario y feminista. Por otro lado, para las personas que les guste todo lo que es el énfasis oracional, pues ella fue una gran oradora. Es interesante poder no solo leer sus charlas, sino ver sus fotografías, esa presencialidad, esa forma de gesticular, es inspiradora. Y también su importancia dentro del feminismo de la época, no solo por su figura, porque como hemos dicho, fue una mujer que luchó y manifestó la violencia de género y la lucha para que las mujeres pudiesen divorciarse, sino por el contexto histórico que la rodea. Tal vez a partir de la lectura de su obra haya gente interesada en saber, wow, ¿y en España? ¿Cómo se movió ella en España? ¿Qué feminismo había en la época? Hay que recordar que en aquel momento, cuando ella está en Madrid, en la década de los 20, surge el Club Liceum Femenino, del cual hablamos hace 2 semanas con Josefina de la Torre, pero también existía la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, el Consejo Superior Feminista de España, la Asociación Feminista Femenina Socialista o la Acción Social Femenina. Es decir, que ya había movimiento, ya había de alguna manera insurgencia de mujeres que querían salir de ahí. Y todas ellas, como no podemos nombrarlas a todas, pues simplemente hacer hincapié de que a quien le interese pues puede buscar información sobre todas ellas a partir de Mercedes Pinto. Ya nos has leído algún fragmento de su obra, Beatriz, pero creo que nos traes algo más preparado para seguir conociéndola a través de sus textos. Sí, a mí me gustaría leer hoy uno que se titula Desde el avión y que ella se lo dedica literalmente a, cito, a mis hermanos todos los emigrantes. Por lo que comentábamos, ¿no? Que ella esté donde esté, se acuerda de su canariedad, se acuerda de su origen y por lo tanto también de todas esas personas que tienen que salir de sus islas en aquel momento para buscar un futuro mejor o para huir de las injusticias. Pues cómo fue ella capaz, ¿no?, a través de la lírica, de expresar y de homenajear a todas esas personas luchadoras que sienten su tierra pero fuera. Y dice así: ya no hay largas distancias. Ya no hay mares azules y extensos donde se ahogan los cantos perdidos de los marineros. Ya no existen montañas silentes, cerrando horizontes como negras murallas gigantes que forman fronteras y separan mundos. Ya se acortan los caminos largos, resecos y crueles, por donde se alejan los seres queridos. Madre, novia, casa, ya no estamos lejos. La ruta celeste siempre estará abierta. Nos dormimos niños soñando en un viaje, cabalgando en las verdes crestas de un fugaz relámpago. Pues ahí queda solo una pequeñísima parte de la extensa obra de Mercedes Pinto, desde luego una persona, una literata a descubrir, a seguir buscando sobre ella y empaparnos porque es una historia que nos ha sorprendido desde luego, Beatriz. Gracias por hacer posible esta sección un lunes más. Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Pasa muy buena semana y te esperamos el lunes que viene aquí. Un placer como siempre, Eva. Aquí estaremos para seguir hablando de literatura canaria. Gracias, Beatriz. Nada florece, todo se esconde, solo lava y sol cuando amanece, duerme Femes, se para el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María.